Familia, ¿cómo están? Por aquí Rafa Cuba. Este video es bien importante. No sabes qué timbal comprar. Estás loco por comprar uno, pero no te decides. Quédate. Este video te aclarará todas las dudas. Tranquilo. Vamos allá. Living life in peace. You may say I'm a dreamer. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí, por activar la campanita, por suscribirse al canal, por todo. Gracias de corazón. Vivo agradecido con todos ustedes por todo el cariño, por todo lo que me demuestran a diario, por todos sus mensajes, por todas esas ganas de aprender, que yo también las tengo, las he tenido siempre. Si tienes ganas de aprender, aprende, siéntate, disciplínate. Es tan sencillo como eso. Entonces, bueno, sígueme en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook. Estoy por todos lados. Bueno, aquí en YouTube, no dejes de suscribirte. Si quieres o conoces a alguien que le pueda servir este canal, compárteselo también. Bueno, este tema es bien importante. Hay varios puntos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar un timbal. Primeramente, es el sonido que estás buscando. ¿Qué sonido buscas? ¿Qué canción te gusta? No todos los timbales suenan igual. Anteriormente, digamos unos 40 años atrás, la única opción... Habían timbales criollos. Yo tuve un timbal criollo que lo hizo un herrero cuando tenía como 8 años. Era una persona que no sabía hacer timbales, pero bueno, él hizo un timbal y mi papá me lo consiguió. Entonces, bueno, pero ya hoy en día hay tantas marcas que uno a veces se vuelve loco. Hay tantas páginas de internet que también uno se vuelve loco. Hay tantos videos, pero partiendo de lo principal, ¿qué sonido buscas? Está la LP, está la Minor, está Tycoon, está la Pearl, está la Gombobs, está la Toca. Hay muchísimas marcas, hay marcas independientes. Entonces, realmente la idea aquí principalmente es el sonido. Segundo, muy importante, es la imagen. No hay nada más horrible que tocar con un timbal que no te gusta cómo se ve. Parece bobo, parece tonto realmente, pero es bien importante. Si tú tocas un instrumento con el que no te sientes cómodo, tanto visual como auditivamente, o sea, en cuanto a sonido, tiendes a perder un poco de confianza. Y quizás ahorita dirán, no, Rafa, estás loco, pero póngase a pensar. Cuando ustedes si tú has tenido un timbal previamente y ahora quieres comprar otro, quizás ese timbal no te gustaba, ahora que tengas el que quieres, el que deseas, vas a tener un poquito más de confianza. Es un pequeño boost. Ojo, si no estudias, no importa el timbal que te compres, si tiene diamantes, si tiene oro, no importa, no vas a tocar como quieres porque no le estás poniendo el tiempo. Entonces tampoco se concentren en comprarse un timbal cuando no han estudiado ni se han preparado. Entonces, después de ese punto, ya hablamos de lo visual, de lo auditivo. Está el budget, me refiero a el presupuesto. No vale la pena endeudarse para tener el gran timbal. Todo llega poco a poco. Comento nuevamente. Déjame cambiar de cámara. Comento nuevamente, todo llega poco a poco. ¿Por qué lo digo? Porque yo comencé con un timbal criollo. De ahí pasé a tener un matador cuando tenía como 14 años. Tuve ese matador como 11, 12 años. Después llegué a esta ciudad, firmé con la Tycoon, tuve el timbal de Roy Vilera, después tuve el timbal de acrílico. Con el timbal de acrílico me llevé una lección bien grande. ¿Qué pasó? Que yo me centraba mucho siempre me he centrado mucho, si se dan cuenta, en las cosas diferentes. Por eso ahora tengo el de Tony Zucker porque se ve diferente. Tuve el de acrílico, tuve el de Robert. Pero con el de acrílico caí en cuenta de que uno toca con cualquier timbal. La gente me decía, no, pero ese timbal no suena. Y no sé, ustedes han escuchado mis cosas y si les gusta, se los agradezco muchísimo. Pero yo, a mi parecer, uno siendo autocrítico, el timbal lo hace sonar tú. Es verdad que hay timbales, si es de metal, refleja o más bien proyecta un poquito más. Yo con el timbal de acrílico tenía que tocar un poquito más duro y tuve que estudiar mucho el tocar. Yo hacía mucho una cosa que yo le llamo cardio, que los que me siguen en todas las redes sabrán que el cardio yo le llamo a básicamente estar tocando. O sea, no es solamente estudiar paradiddle, dobles, triples, es estar tocando. Entonces yo me ponía a tocar una hora. Yo me hacía mis estructuras. Entonces eso me ayudó muchísimo a poder proyectar un poquito más con ese timbal, porque realmente es más cansado. Pero con esa idea, quédate con esa idea y piensa que el timbal es importante. Es verdad, el instrumento que sea fuerte es importante. Que se vea bien es importante. Que suene bien es importante. Pero si no estudias, vuelvo y repito, no importa cuántos diamantes tenga el timbal, va a ser un timbal de papel porque igual no vas a tocar. Si no estás estudiando, es normal. O sea, no me estoy haciendo ver como el gran timbalero. Estoy explicando, básicamente, que si hoy toco medianamente bien, medianamente mal, regular, es por el tiempo que le he dedicado, no por el timbal.
Quizás hace 15 años, 20 años yo pude haber empezado en vez de con un criollo, con el matador. Y no me iba a sonar, como tampoco me sonaba el criollo. Y yo tenía en la cabeza, decía, no, el timbal no me suena porque es malo, es criollo. Es mentira. Después cambié el matador y seguía sin sonar, porque no estaba estudiando. Nací con un talento, que si lo quieres ver de esa manera, yo creo que todos nacemos con un talento. Pero yo nací con un talento, pero no lo estaba desarrollando. Entonces no te preocupes por el instrumento si no estás practicando. Bueno, hablamos del auditivo, hablamos de lo visual, ¿ok? Y te estoy comentando que básicamente no importa el timbal que tú quieras. Si a ti te gusta el timbal de acrílico de Tycoon, cómpratelo. Vas a sonar igual. No te preocupes por eso. La cáscara a mí me gustaba porque es la cáscara como un sonido más de los Bam Bam, de lo que hacía Changuito en el Floor Tom. Y por eso por eso fue que yo le pedí ese timbal a la Tycoon. Segundo punto bien importante, no, segundo no, ya voy por el cuarto y estoy hablando basura. Pero quiero hacérselo de la manera más orgánica, sin ningún tipo de pretensión con ninguna marca. Yo no estoy firmado con ninguna marca de percusión, con nadie. Entonces, lo siguiente, bien importante, la medida. A veces, por cuestión de cargar del peso, nos vamos por un timbal de 13-14 en vez de 14-15, como es un sonido tradicional o la medida tradicional. ¿Qué pasa? Que el 13-14 nunca va a sonar como un 14-15, obviamente por las medidas. No importa cuánto lo requintes o cuánto lo bajes, la hembra no va a sonar como una hembra de 15. Eso no hay más. Yo pensaba también así, pero no es posible. Entonces, si tu sonido es un sonido un poquito más viejo, como onda Tito Puente, quizás un 13-14 te puede servir, pero no sirve para todos los géneros. Se puede usar, no pasa nada, es cuestión de estilo. Pero un sonido más tradicional es un 14-15. Ya salimos de la medida. Lo siguiente es la fuerza, o más bien la estructura, o más bien la construcción del timbal. ¿Cuáles son los puntos que a mí no me gustaban de la Tycoon? Del timbal de acrílico con todo, que yo lo usé muchísimo tiempo, lo tuve como 6 años. Los que me conocen lo han visto, con luces, sin luces, lo tuve mucho tiempo. El problema principal de ese timbal es la estabilidad. Entonces, si ven mis videos, nada más que yo hiciera... No puedo tocar muy duro por la balita que se me requinta. Pero tocando, me hacía así. Y más que nosotros, los timbaleros actuales, por ejemplo, de música cubana, si quieren llamarlo así, pero creo que se ha expandido para todos los géneros, para todas las nacionalidades y para todos los estilos. La reducción de plantilla ya no deja que todo el mundo tenga bongocero. Entonces nos hace falta poner diferentes campanas. Y al poner tantas campanas, el timbal bailaba todavía más. Entonces es incómodo. Y yo no soy una persona muy alta, pero sí soy una persona de estatura como promedio. Yo mido 1,80. Entonces tenía que subir el timbal y obviamente a mayor altura más se pandeaba. Parecía que venía un frente frío, un huracán. Entonces, por ese punto, le doy 0 a la Tycoon con todo respeto. Y mi admiración para la Tycoon y su proyecto y todo. Entonces, ¿por qué yo escogí este timbal? Por la estabilidad. Primeramente, yo quiero tocar y que el timbal no me baile. Porque si uno tiene que estar concentrado en la gente, en la estabilidad del timbal, en los temas, en leer, no se puede. Uno tiene que tener confianza que tu instrumento está ahí y no se va a mover de ahí. Porque los dobles no te van a sonar igual en un timbal estable. Que es imposible, es horrible. El movimiento es muy incómodo. Entonces, yo escogí ese timbal primeramente. El LP es la insignia, obviamente, en el instrumento. Se ha vuelto como el estándar. Pero la Minor están haciendo timbales muy buenos y estables. La Toca son buenísimos. La Gone Bob son buenísimos. Los herrajes son espectaculares. Entonces, hay muchas marcas que están haciendo cosas buenas. ¿Qué te recomiendo yo? Que vayas a la tienda y toques con el instrumento. A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, cada vez que yo compro un instrumento, yo lo ataco o lo agarro con la mayor seguridad de decir, este timbal lo voy a hacer sonar y me gusta. Pero me ha pasado, tengo alumnos que se han comprado un cierto timbal por cómo se ve. Yo les he dicho, ok, se ve bien, ¿te gusta? Yo comparto esa idea porque una buena foto donde te guste el instrumento, todo eso es bonito. Pero no lo has probado. Trata de buscar un lugar donde lo puedas probar. Yo estaba pensando en este timbal, hablé con Tony para conseguirlo. Y dentro de ese mid-time yo estaba buscando el tocarlo, porque yo no lo había tocado. Entonces me daba un poquito de miedo, aún sabiendo que yo sé que la LP es la LP, cambiando de colores y cambiando un poquito las llaves, pero es lo mismo. Entonces fui a ensayar a un lugar, una banda venezolana,
Y me acuerdo que el timbal que estaba puesto ahí era el Tony Zucker. Entonces ahí yo dije, oh, ahora lo voy a probar. Y salí del ensayo enamorado del sonido, de la estabilidad, de todo. Entonces ahí vamos al punto. Me gusta cómo se ve, me gusta el sonido. Las medidas son las que me gustan o las que necesito. La estabilidad no tiene mayor problema porque todo está bien, el timbal es estable. Entonces ahí tengo todo. Y hablando del tema, regresando al tema del presupuesto. Y ustedes ya vieron el timbal por acá, vamos a regresar acá. Suscríbete al canal, acuérdate. Sígueme por todas las redes. Yo ya sé, ya Rafa Cuba te sale hasta en la sopa, pero bueno, los quiero mucho. Gracias a todos por soportar. Pero bueno, volviendo al tema del presupuesto. Me ha pasado alumnos que no están tocando, que no están ni estudiando. Gente que a veces me paga clases, pero semana con semana no practica las cosas que vemos. No están avanzando y de repente me llaman y me dicen, Rafa, me compré el timbal de Tony Zucker. Digo, bro, qué bueno. Le dije, realmente yo sé, porque yo me hago amigo de todos mis alumnos. La gente que ha sido alumno mío sabe que hoy por hoy tienen mi número, me pueden llamar, pueden escribirme, hablamos de mil cosas, memes. Yo soy una persona bien tranquila y sí, puedo ser tu maestro, pero quiero ser tu amigo. De esa manera el aprendizaje es diferente. Entonces yo le dije, brother, yo sé cómo está tu economía porque nos llevamos bien. No te hacía falta un timbal ahora mismo. O sea, tenías un timbal, el Gone Bob, el de Luisito Quintero, que es muy bueno. Hiciste otro gasto enorme para comprarte este timbal, te endeudaste. No hacía falta, lo que hace falta es estudiar. Y todo se relaciona. Cuando tú estudias, tienes más trabajo, tienes más exposición. Obviamente, la exposición y el trabajo te llevan a tener más dinero. Y ahí viene el timbal, ¿ves? Esta cámara que están viendo ahora, la acabo de comprar. Yo empecé con una Nikon, la otra que estaba enfocando el timbal, que me costó $400. Esta cámara ya le ve el presupuesto, pero fue a medida de que fui creciendo. ¿A qué voy? No hagas gastos innecesarios, estudia. Lo que no te sale con un timbal de 100 pesos no te va a salir con un timbal de $900. Jamás. No importa cuánto gastes, cuánto endeudada tenga las tarjetas, que estás así, que tu esposa te quiere matar, que tu mamá te dice, ¡ah! Todo el mundo, ¡ah! No gastes dinero por gusto. Ponte a estudiar. Básicamente eso, desde lo más simple. Y ve creciendo. Y me refiero a lo más simple es que vayas poniendo piedritas y piedritas, o sea, bloques y bloques, y vas subiendo. Eventualmente vas a tener el mejor timbal del mundo si te lo propones. O, bueno, ya, digamos que tienes el presupuesto. ¿Lo vas a comprar? Está bien, perfecto. Qué rico es tener dinero y comprar las cosas y poder hacerlo. Pero aprovéchalo. No importa cuánto hayas gastado, si no estudias, vas a salir a la calle y no importa los diamantes, el oro, no sé, el granito, no sé, la piedra más cara del mundo que tengas en el timbal, si no estás estudiando, si no estudias, va a sonar como si fuera de papel. Entonces, caballero, básicamente es eso. Si vas a comprar un timbal, piensa, primeramente, vamos a cambiar el orden. Medidas. De las medidas viene el sonido. Del sonido vamos a pasar a lo visual, si te gusta cómo se ve. El cuarto, vamos a pasar a la estabilidad del timbal. Y vamos a dejar el quinto, valorando ya al final todos esos puntos y decir presupuesto. No se vuelvan locos, no gasten dinero por gusto. Los quiero mucho. Recuerden que la llave para mejorar, para crecer, entre muchas otras cosas, está en creer en uno mismo y no enfocarse en los demás. Agarran de los demás las cositas que les gusten, pero no se vuelvan o no se traten de proyectar. Eso me pasó a mí. No te proyectes. Sé tú mismo. Sé Rafa Cuba. Sé Roberto Hernández, sé Francisco Domínguez, como quiera que te llames, sé tú. Y ahí está todo. Y con ser tú no digo que tú vayas a inventar el abanico más único del mundo, sino con ser tú es que ese abanico te suene a ti, no a mí, no a fulano, no a Mengano, no a Tito Puente, que te suene a ti. Y ahí te cambia la vida. Me erizo, porque realmente a mí me cambió la vida el ver las cosas de esta manera. Entonces, familia, mucha unión, muchas cosas buenas, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima y gracias por estar aquí nuevamente. ¡Rafa Cuba! ¡Ay, ay! ¡Rafa Cuba! ¡Ay, ay! Chao. Yo creo que me estoy volviendo un poquito loco, pero culpa usted. Y el cowboy, y el Rafaelito, y el caballo.